A ver, hola, hola. Bueno, espero que me estén escuchando. Los que estén... A ver, no hay nadie todavía. Dos personas. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si esto funciona la tecnología. A ver, más preguntas. Acá voy a poder ir viendo las preguntas. Bueno, mientras se van sumando, esperemos a ver cuántas personas tenemos. Van a escuchar mi voz solamente, espero que me estén escuchando bien. Si no, me lo van diciendo por este panelcito de preguntas. Lamentablemente tuvimos un inconveniente con el vivo que no, bueno, problemas técnicos que no vale la pena estar comentando ahora. Pero bueno, van a ver toda la presentación y luego vamos a abrir una sesión de preguntas, ¿bien? Así que bueno, esta charla básicamente es una introducción al idioma chino, sobre todo a la cuestión de caracteres, ¿bien? Así que, bueno, si no están muy familiarizados como yo, pueden abrir el panel de preguntas e ir preguntando acá, ¿bien? Así que bueno, espero que escuchen todos bien y en breve esperamos que sumen más personas. Va aumentando, ya somos 12. A ver, comentarios por acá. Bueno, así que bueno, va a ser así un poco exótica, vamos a decir. Así que bueno. Bueno, si les parece, voy a comenzar. Voy a hacer una breve reseña hasta que se vayan sumando más personas de cómo va a ser este enfoque de una breve charla. Espero no excederme más de 45 minutos a una hora. Pero la idea es acercar un poco más lo que es el chino a nosotros, ¿bien? Porque me parece que hay muchos mitos y cuestiones muy supersticiosas de lo que es el chino, muchas dudas respecto a lo que es, cómo funciona y demás. Así que bueno, el intento va a ser mostrar justamente esos mitos y realidades del idioma chino. Bien, voy a estar haciendo movimientos en las páginas, no espero marearlos, solamente quiero ver si hay más personas que están sumando. Bien, así que bueno, como dije, pueden abrir acá el panel de preguntas para ir haciendo preguntas. Bien, bueno, si les parece voy a arrancar con la presentación, así no se me aburren tanto. Bien, Hanyu, estos dos caracteres que aparecen acá significa el idioma chino. Bien, Han es de la etnia Han. Yu es idioma. Idioma de la etnia Han es así como conocemos al chino. Bien, también hay otros derivados que son como, ¿cómo se llama? Mandarín, chino, chino estándar, idioma común, etcétera, etcétera. Bien, la denominación que existe es Hanyu, entre muchas. Es lo mismo que el español y el castellano. Ambas son intercambiables. Bien. Bueno, una breve reseña de por qué están estos caracteres acá. Bien. Bueno, los temas que voy a tratar va a ser, uno, el origen de lo existente, de dónde nace el mundo según los chinos, de la mitología y demás. Quizás nosotros, al ser occidentales, estamos más familiarizados con mitología griega o romana. Entonces vamos a ver muy por someramente el origen de lo existente según los chinos. Bien. El segundo punto que voy a tratar son huesos oraculares a la digitalización. Bien, los primeros caracteres que encontramos de las excavaciones arqueológicas que se han hecho hasta actualmente lo que usamos métodos digitales, sea teléfonos, computadoras o tabletas o lo que fuese. Bien. El tercer punto que voy a tocar son los principios de formación de los caracteres. Bien, como mostré acá, acá tienen también un ejemplo de caracteres. Vamos a ver cómo se forman los caracteres. Bien, ven toda esta serie de trazos, líneas, componentes y demás, que a lo mejor ustedes, si no están muy familiarizados, van a empezar a ver figuritas o formas. Bien, aclaro ya desde el principio que no son dibujitos. Esta es la ortografía del chino, así se escribe el chino. Bien, después, voy a tratar un poco el tema de fonética, muy someramente, porque es bastante tedioso para una presentación de introducción al chino. Y la sintaxis, bien, también, muy por encima. Y voy a terminar con unas conclusiones generales sobre el idioma y algunas recomendaciones para el que esté interesado en estudiarlo. Bien, así que bueno,
Dicho todo esto, vuelvo a Facebook para ver si hay más gente o no y ya después sigo con la presentación completa. Bien, como digo, hagan preguntas acá y Flor de María va a estar ayudándome a través de WhatsApp. Bien, así que cuando se quiere se puede. Así que bueno, vamos a ver esto, el tema del origen de lo existente según la mitología china. Bien, vamos a ver una serie de fotografías acá. Obviamente tienen escrito acá arriba lo que voy a nombrar ahora. Pangu, Pangu, Pangu. Aquí está escrito los caracteres y acá está la romanización de los caracteres. Según la mitología china, era un hombre que estaba dentro de un huevo, ¿bien? En el caos. Un caos en silencio, ¿bien? En la oscuridad absoluta, contenido y encerrado, ¿bien? Despertó este buen hombre un día, Pangu, tomó un hacha y luego rompió ese huevo. Bien, al romper ese huevo dividió en dos las cáscaras del huevo, empujándolas una hacia arriba y la otra hacia abajo y en el medio. Bien, esto lo que hizo fue dividir el cielo de la tierra y él sosteniéndola entre ambos. Bien, y a medida que crecía este Pangu, el, el cielo y la tierra se iban separando. Bien, tenemos acá representaciones gráficas de todo tipo, pueden encontrar en internet, en libros, en donde sea. Bien, yo acá le puse algunas. Acá hay representación de cómo está empujando el cielo hacia arriba y la tierra hacia abajo con los pies mientras crece. Bien, durante 18.000 años creció. Bien, o 1800 años, depende de la fuente. Pero digamos, esto es la mitología, así que el reino de la imaginación es lo que prima. Bien, este buen hombre un día, agotado ya por ese esfuerzo de separar el cielo de la tierra, cayó, se rindió ante la tierra, cayó y murió. En el momento que muere, su cuerpo se transforma en montañas, sus cabellos en las nubes, eh, un ojo en la luna, el otro en el sol, su aliento se convirtió en el viento, las lágrimas en agua, etcétera, etcétera. Digamos, si tomamos de referente más cercanos a la Argentina, el tema de la Pachamama podría ser una representación que quizás encontremos similar. Bien, entonces, básicamente fue eso, la mitología del origen de lo existente. Dividió, y acá puse el yin yang. Bien, este es un símbolo que a lo mejor todos conocen, que representa lo oscuro, lo claro, lo negro, lo blanco, lo bueno, lo malo, bien, los opuestos. Entonces Panku, este dios mitológico, lo que hizo es dividir esas dos cuestiones y quedar en el medio para separarlas. Bien, seguimos. Dentro de la mitología también hay una representante, una ninfa muy representativa, que es la ninfa Nuwa. Nuwa. Bien, como digo, lo primero que está escrito es la representación fonética de los caracteres. Bien, voy a usar esto para que se vea un poco mejor. Bien, bien, Nuwa es una diosa mitológica, bien que se desprende cuando Panku se desvanece. No nos queda muy claro el origen, bien, de los dioses que empiezan a aparecer en la mitología luego de Panku. Pero una de ellas se desprende que es esta mujer, bien, Nuwa. Esta es una de las representaciones más antiguas que tenemos sobre un paño de seda, bien. A la izquierda tenemos a Nuwa y a la derecha tenemos a Fuxi, bien. No sabemos si eran hermanos, si eran pareja, no se sabe muy bien la relación que tenían ambos. Pero esta diosa con forma de serpiente o de anguila acuática viene del agua. Según la mitología, ella, al estar en ese mundo que había dejado Panku, era hermoso, bello, era casi como el Edén, digamos, cristiano. Pero estaba sola y estaba aburrida, entonces un día decidió a la vera del río tomar arcilla y empezar a hacer figurines con forma de personas, creando con sus manos a los nobles, que podríamos representar como los nobles, y con el resto de arcilla agotada de hacer eso, lo que hizo, depende de la mitología y la fuente que tomemos, tomó la arcilla y la esparció directamente y se empezó a formar toda la población que hoy conocemos en el mundo. Bien, entonces ahí serían los plebeyos. Digamos que esto esquemático es para adaptarlo más a nuestra concepción que la concepción china. Bien, es esquemático para ver más o menos ir ajustando esto tan alejado de lo nuestro. Bien.
Pero bueno, era interesante nombrarla porque el origen, según los chinos de nosotros, viene de esta ninfa. Bien, Ñuhua, de ahí venimos todos. Bien. Luego, cuando Pangu, Ñuhua, Fuxi, etc., vienen los 3 Augustos y los 5 emperadores. Bien, esto es la mitología que se remonta al año 3000 a.C., según las fuentes. Bien, y de ahí es donde deriva la civilización china. Por eso muchos habrán escuchado que China tiene 5000 años de historia. Bien, el 5000 años de historia viene porque se pone Panku en el año 3000 a.C. hasta el año actual, aproximadamente. Bien, eso desde base de la mitología, el mito como fundador de una civilización. En toda cultura existe el mito que funda algo. Bien, quizás tenemos más fresco, no sé, el romano con Rómulo y Remo y la loba y cómo dividen Roma, marcando un cerco y demás, y así se funda Roma, digo. Y después todo lo que va a ser el Imperio Romano. En la civilización china viene de estos 3 Augustos y estos 5 emperadores. Bien, mitológicos todos ellos, no tenemos fuentes fidedignas, históricas o arqueológicas que digan que existen. Bien. De todos modos, lo que quiero remarcar de estos, este octeto de personas, son 3 en particular, que es lo que me quiero referir cuando hablo de los caracteres chinos. Bien, porque hay 3 representantes de los 5 emperadores que empiezan a buscar una forma de representar la escritura del chino. Bien, entonces el primero que tenemos es el que estaba con la diosa, la ninfa Ñuhua, que les mostré en la página anterior, que es este personaje. Bien, el emperador Fuxi. Emperador Fuxi. Lo tienen acá también. Emperador Fuxi. Bien. Perdón que vaya con muchos datos, pero me interesa marcarle esto para que vayan hilando después las concepciones mitológicas y toda la representación simbólica de estos emperadores. Bien, se lo representa con el color verde, en la dirección este, norte, sur, este, oeste, el este, y con el elemento de la madera. Bien, a Fuxi se le acredita que es el que inventó o le dio a los hombres el arte de pescar, cazar y el sistema de escritura que se conoce como Pakua. Bien, Pakua es esto que estamos viendo acá. Bien, este es Fuxi con el Pakua. Si han visto la bandera coreana, seguramente van a reconocer los símbolos de estos trigramas que aparecen acá. Aparece también la bandera coreana. Quizás lo tengan de ahí. Y del simbolismo budismo del Dharma. Bien, también tiene que estar representado con estos. Bien, esto sería el primer origen mitológico de los caracteres. Fuxi, digamos que le dio esta escritura de la cual después derivaron los caracteres. Bien, le sigue otro emperador. Bien, vamos a ir con el emperador Shennong. Bien, Shennong. Acá está en romanizado. También se lo conoce como el emperador rojo o el emperador Yanti. Bien, tiene distintos nombres, depende la fuente y después depende el autor cómo lo iban definiendo. Bien, lo voy a poner en rojo. Shennong. Shennong. También se lo caracteriza con un signo cardinal, con un color y con un elemento. Bien, es el rojo, marca el sur y es el fuego. Bien. Nos dio, según la mitología china, la creación de la agricultura y descubrió las propiedades del té y demás, todo lo que sea herboristería. Bien, se le acredita a este buen señor el sistema de cuerdas anudadas para escribir y dejar mensajes para la sociedad, digamos, para comunicarse entre las personas. Esto es muy similar al quipu andino. Bien, los incas usaban un sistema de sogas anudadas que son muy similares, digamos. Estos sí se han encontrado registros, pero no se sabe realmente si son fidedignos de que era una escritura o era solamente una cuestión decorativa. Bien, entonces tenemos el emperador verde y el rojo, al cual se le acredita por un lado el trigrama, de donde derivan los caracteres, el emperador rojo, donde tenemos los nudos que después derivan en los caracteres. Bien, por último, tenemos al emperador amarillo. Bien, también conocido como Xuan Yuan. Bien, depende de la fuente, lo vamos a encontrar de distintos nombres. Bien,
El emperador amarillo es el último de los emperadores según esta mitología. Bien, la sucesión es cronológica. El Augusto del Cielo, Tierra Hombre y luego los 5 emperadores. El emperador amarillo en particular marca el color amarillo, es el centro y es la Tierra. Esto es fundamental para entender la sociedad china, porque se definen como amarillos y que es el centro. Bien, por eso el emperador amarillo es el más relevante. El color amarillo es el color imperial. Bien, es la marca distintiva del emperador. También se le adjudica que inventó la medicina, es la deidad de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este gran emperador encomendó, según la mitología, a un buen señor llamado Zanjie, Zanjie, un hombre mitológico, ¿bien? Al cual tenía 4 ojos y 8 pupilas, o 6 ojos y más de 9 pupilas o 10 pupilas, ¿bien? Ahora vamos a verlo en particular en la próxima hoja. Y esto quiero marcar, para terminar acá. Los chinos asimismo se denominan como descendientes de Yan y Huan, ¿bien? Del emperador rojo, que es el emperador de la agricultura, y el emperador amarillo, que es el de la medicina y la guerra, ¿bien? Que es la tierra y el centro, y el rojo sur fuego, ¿bien? Representa todo lo que es las bondades que recibimos de la tierra y la tierra misma que estamos cultivando, ¿bien? Bien, sigo. Vamos a pasar al querido Zanjie. Zanjie. Acá tenemos algunas representaciones de cómo hubiera sido este buen nombre, ¿bien? Algunos lo representan con 4 ojos y 4 pupilas solamente, otros lo pintan con algunos ojos en la frente, digamos que esto sería lo más científicamente probable. Digo, no tenemos registro de que una persona haya existido con tantos ojos, ¿bien? Acá también tenemos, el hombre está mirando ese quipu, digamos, el anudado, y dijo, bueno, esto no es suficiente como para representar el lenguaje que queremos representar. Entonces, la leyenda cuenta que lo encomendó el emperador amarillo a que se creara un sistema que superase a esta forma de nudos. Bien, cuenta la leyenda que estuvo meditando largo y tendido a la vera del río también y vio una huella de un ave. Bien, preguntó a uno de los locales que vivía por ahí qué huella era esta. Bueno, obviamente el local sabía qué animal era, le dijo. Y ahí se iluminó diciendo que toda figura, toda representación, toda silueta de cualquier objeto tiene una marca distintiva. Y de ahí surgen los caracteres según esta leyenda que Zanjie, que tenía una visión sorprendente y una lucidez impresionante, empezó a escribir caracteres de todo lo que existía en el mundo, porque cada cosa tiene una figura y una esencia. Bien, esto es la mitología. De la mitología tenemos todos estos signos que después nos van a acompañar a través de toda la historia de China hasta nuestros días, y es, creo que, la parte más, el poder blando del chino, que nos atrae porque es totalmente fuera de nuestro alcance o muy distante de nuestra realidad o de nuestra cultura. Bien, entonces tenemos, como dije, el Yin Yang, que es el huevo donde nació Pangu, que dividió lo oscuro de lo claro y ahí creó todo. Bien, después tenemos el Tai Chi. El Tai Chi también viene de un vacío o un completo, digo, todo el círculo perfecto de la combinación de ambos. Bien, acá está la representación de los elementos que se van uniendo del Pakua, del primer emperador que ha creado los caracteres según los trigramas, y toda la combinación de los elementos. Bien, acá tenemos el fuego, el metal, el agua, la madera y la tierra en el medio, que es la amarilla. Bien, entonces, todos estos símbolos nos acompañan y seguramente algunos de ustedes han visto esto, o han visto en películas, o lo han visto porque es lo que le interesa de China. Le gusta el el Tai Chi Chuan, o sea, el Tai Chi, o les gusta la mitología del Tao Te Ching, que es el taoísmo, ¿bien? O les gustan los caracteres primitivos, ¿bien? Estos son los primeros caracteres que se encontraron, que dan representación de figuras. Es muy simple ver acá y intuir qué pueden llegar a significar, ¿bien? Quizás algunos de estos ve una cabra, una mano con un palo,
Bien, un ciervo, una persona, agua, árbol, tres personas que con un sol, que bueno, ahí ya no sabemos si están bailando, no nos queda muy claro ya esta idea. Bien, pero en general uno ve y puede medianamente entender qué está viendo. Bien, y por último, este que es el más místico para mí, que es el libro de los cambios, el I Ching. I Ching son los trigramas. Bien, esto me voy a detener un poquito porque me parece interesante para los que les gusta la parte de mitológica. El I Ching es donde deriva después el Feng Shui, el famoso Feng Shui. Bien, el Feng Shui viene del Feng Shui, que es viento y agua. Bien, esta combinación de trigramas, porque se divide tres superiores, tres inferiores, cuando se combina es un hectagrama. Bien, pero el original son tres y después se van combinando. Hay líneas que son entrecortadas y líneas enteras. Bien, todo esto tiene un simbolismo y una explicación del I Ching que es complicadísimo, pero al que le interesa, obviamente, puede leer y averiguar lo que quiera. Ahora, está dividido en tres. Bien, tenemos el cielo, el hombre y la tierra. Si recuerdan a Panku, cuando creó el mundo, separó el cielo de la tierra para darle lugar a los hombres. Bien. Esta lógica se separa entonces. El cielo representa a los dos de arriba, el hombre y la tierra. Para leer este combo de 6 líneas, sean enteras o entrecortadas, siempre se empieza de abajo. Por eso la marca de lectura es abajo y va subiendo, porque uno está en la tierra y asciende al cielo. Bien, no asciende al cielo en términos cristianos o judeocristianos. Bien, es la combinación de cielo, personas y tierras en uno, en un círculo. Bien, por eso la cultura china es, digamos, centrada en la humanidad, pero en combinación con la naturaleza. Bien, somos parte integral de estos tres elementos. No somos superiores ni al cielo, ni a la tierra, ni al hombre mismo, sino que es la tríada que se combina. Bien. Esto es muy somero, el que haya estudiado historia debe estar indignado con lo que acabo de decir, pero es para darle un pantallazo general de dónde vienen todos estos símbolos, de la mitología se desprenden y después las corrientes de pensamiento lo toman, sea el taoísmo, sea el tai chi, sea después cualquier otra corriente dentro de China. Bien, así que bueno, voy a seguir. Eso fue la parte mitológica, breve, pero bueno, espero que tengan una idea general de cómo se originó el mundo según los chinos. ¿Bien? Perdón. Bien, la parte ahora vamos a ir a los huesos oraculares, a la digitalización. Bien, esto vamos a entrar directamente a lo que son los caracteres. Bien, la evolución de los caracteres. Tenemos el proto-chino, que se han encontrado restos en arcillas, en vasijas y demás, que representan figuras que no podemos saber si tienen un sentido o es meramente artístico o lo que fuese. Digamos, no podemos descifrar qué significan, pero es el proto-chino, digamos, la base donde viene la escritura de este idioma. Bien. Entonces, tenemos esta etapa aproximadamente del año 3000, cuando empieza la mitología y demás, hasta el año 1600 antes de nuestra era, que aparece la dinastía Xia. La dinastía Xia es una dinastía que no se encontraron restos arqueológicos, solamente historias contadas por X autor, pero no tenemos todavía documentos fiables de que existió esta dinastía. Bien, pero ya empieza el mito de que las dinastías humanas comienzan. Bien. Ahora, en la dinastía Shang, ¿bien?, que es el 1600 al 1046 aproximadamente antes de nuestra era, sí ya tenemos los huesos oraculares, ¿bien? Jiakuwen, ¿bien? Son huesos oraculares. Acá sí ya empezamos a encontrar huesos con inscripciones de caracteres, ¿bien? Usaban escápulas de bóvidos o otros animales, bien, o plastrones. Plastrones es la capa el caparazón de la tortuga, digamos el pecho de la tortuga. Y las escápulas de bóvidos son en realidad los omóplatos, bien. ¿Por qué? Porque esta superficie es ancha, digamos, amplia y plana. Por lo tanto se puede grabar más fácilmente. La superficie, por más que es semiblanda, se puede marcar y no se termina de partir.
Bien, todos estos huesos e inscripciones eran con sentidos ritual o mágicos o chamanismo. Digamos, el emperador quería saber qué iba a pasar en el futuro de su imperio y demás. Podríamos hacer una analogía, perdón, con los oráculos, ¿bien? Entonces, los oráculos de Delfos y demás, de la mitología griega o de la que se les ocurra, ¿bien? Era una forma de comunicarse con los dioses. Y por último, tenemos la dinastía Zhou. Bien, en la dinastía Zhou, ahí sí ya vemos una escritura con un sistema regido que sí podemos interpretar y ver bien que funciona. Bien, que se le llama la escritura sigilar, bien, cuyos enogramas se escriben mediante trazos alongados, regulares, leves y curvilíneos. Tengo dos videitos para mostrarles más o menos la aproximación de los caracteres, la evolución que fue teniendo, bien. Acá vamos a tener la representación de una persona agarrando un árbol, bien, cómo fue cambiando en esta evolución hasta llegar a los caracteres actuales, bien. Cada vez se va abstrayendo de la figura original, termina en un carácter que totalmente no tiene referencia con el inicial, bien. Por ejemplo, este carácter es arte, bien. Si vemos el primero, es una persona haciendo algo con algo de madera, con un pedazo de tronco o un árbol, bien. Entonces la destreza de tallar troncos o lo que fuese que deriva al final en lo que conocemos con el carácter ahora, bien, que es este. Este de todos modos es el tradicional, después voy a entrar en eso. Se escuchan un tren de fondo, lo lamento, estoy en la pampa húmeda, acá pasa el tren. Así que bueno. Otro ejemplo les muestro acá, de un pajarito arriba de un árbol, bien, es muy claro, bueno, salvo esto que les aclaro que es un árbol, como vimos acá al principio, bien, tiene la misma forma, bien, tiene las partes de las ramas y estas las raíces, ramas, tronco, raíz, lo mismo, un pajarito sobre las ramas. Si vemos la evolución, claramente no sabemos qué puede significar más que un pájaro arriba de un árbol. Bien, acá me aparecen 3 pájaros, bien, que ya se deformaron sobre un árbol. Bien, sigue evolucionando hasta que se va haciendo más estético el carácter, bien. Gana en curvas y cuestiones estéticas hasta llegar a este que es el carácter que conocemos hoy. Bien, este carácter significa reunirse. Bien, tenemos una bandada de pájaros que está arriba de un árbol, están reunidos. Bien, eso deriva después, abstrayéndolo, a que signifique reunirse. Bien, pájaros que están en vuelo por cualquier lado y paran en un árbol. Bien, básicamente sería eso. No me voy a detener mucho acá porque es más de lo mismo, pero es la evolución de lo que se marca como la escritura sigilar mayor, Tachuan, y escritura sigilar menor, Xiaochuan. Básicamente esta distinción lo que hace es marca un periodo anterior en la historia y posterior en la historia con el primer emperador. Bien, básicamente toda la escritura sigilar es lo que se hace referencia al periodo anterior al primer emperador que unificó China. Por lo tanto, me voy a centrar en el primer emperador. Bien, tenemos una fecha que es el 221 antes de nuestra era, que es cuando China se unifica a través del primer emperador. Bien, es Qi Shi Huang. Bien, Qi es Qin, el nombre del emperador. Comenzó el reinado como emperador. Bien, y acá es cuando se unen los 3 Augustos y los 5 emperadores con el nombre de Huangti. Bien, ahí es cuando tenemos el primer emperador que une eso mitológico del octeto de personas mitológicas entre augustos y emperadores, y es lo que conocemos como Huangti hoy por hoy. Bien, al unificar esta masa territorial que estaba en disputa, después de 700 años estaban entre guerras y demás, obviamente existían distintas grafías por regiones. Bien, no es que todo el mundo escribía igual, sino que había mucha proliferación de caracteres los cuales no eran entendibles y comprensibles entre sí. Por lo tanto, este buen hombre ordenó a su ministro, Li Si, que tomara todos los libros que existían en ese momento y prenderle fuego. Bien, eliminar las diferencias para tener un lenguaje común de comunicación y estándar. Esto en política, a ver, lo que dicen los historiadores,
cuando tiene que controlar una masa de población tan amplia, tiene que tener un solo sistema para regir todos los decretos o todas las leyes o todas las normas que quieran imponer, el sistema de medida para poder construir. Digo, no es lo mismo si yo lo paso en libras o en kilogramos. Digo, ahí ya voy a tener una confusión de conversiones de cifras. Por lo tanto, lo que hizo es eliminar todos los alógrafos. Bien, alógrafos son grafías distintas de una misma cosa. Bien, esta que ven acá, la imagen en blanco, son los caracteres que se impusieron a través del ministro Li Si en la época de unificación de China en el 220 antes de nuestra era. Bien, coincide la unificación de China aproximadamente cuando empieza Roma, digo, a empezar a expandirse. Bien, digamos que ahí tenemos para hacer referencias territoriales históricas. Bien. Les muestro acá otro videito, a ver si lo puedo... Bueno, no importa, va a haber más videitos después. Entonces, lo que encomienda acá el ministro elabora el Sanjie Pian. Bien, Sanjie era ese hombre de 4 ojos con 8 pupilas. Bueno, le dan el nombre justamente de ese sistema nuevo que se impone con ese nombre. Bien, entonces retoma de la mitología para darle nombre a la nueva grafía que se va a usar en todo el imperio. Bien, si bien la unificación duró muy poco, el emperador no pudo reinar mucho ya que estaba en un territorio de caos de 800 años, quiso imponer todo, duró muy poco, cayó y cuando viene la dinastía Han, bien, ahí es cuando tenemos 400 años de estabilidad política donde se regulariza todo el sistema de caracteres. Bien, a ver cómo vamos a la hora porque no quiero aburrirlos. Bien, y 40. Bueno, acá les muestro el videito mientras ven la evolución de cómo también fue otro carácter derivando en lo que vemos ahora. Entonces, como dije, desde el primer emperador se empiezan a formar los caracteres unificados. Bien, tenemos una sola ortografía para toda una masa de población y un territorio. Bien, no es a través de las dinastías que afianzándose la escritura y como dije, la dinastía Han. Bien, como puse en la primera presentación, que es Hanyu. Hanyu, idioma chino, viene de los Han, porque los Han estandarizaron la escritura. Básicamente es cuando ordenan toda la masa de caracteres que hay, cómo escribirlos y demás. Bien, sería lo que hicieron los romanos con el latín, digamos, latinizar todo su territorio. Bien, de ahí tenemos nosotros el español que viene, usamos el alfabeto latino. Bien. Lo que es importante que ya se queda desleída esa iconicidad primera, ¿bien? Esto que representa acá. Este carácter, así como está, significa rey o emperador. Si vemos los trigramas que dije cielo, hombre, tierra, está en la tierra y al ser un hombre está más cerca del cielo, ¿bien? Entonces el rey o emperador siempre va a estar más cerca del cielo. Está sobre los plebeyos, pero más cerca de las deidades, ¿bien? Y el carácter lo representa, de hecho. Bien, a través de la evolución lo va marcando. Bien, queda más alto, si lo ven ahí. Bien, cada vez sube más. Bien, se estiliza, cambia de formas, hasta lo que vamos a conocer actualmente. Bien, siempre está un poco más alto. Y este es el carácter más o menos el que tenemos. Esta es una forma de escritura cursiva rápida y esta es la que conocemos hoy. Bien, ese es el carácter de rey o emperador. Resumiendo, la escritura desde el huesos oraculares que tenemos en la primera columna, hasta el simplificado que vamos a ver hoy. Bien, acá me voy a detener solamente para que vean cuáles son las dos formas de escritura que conviven hoy en el mundo del chino. Bien, a ver, vamos con este. Tenemos, por un lado, voy a ocultar por un momento lo que no se usa, más allá de los términos académicos para estudio. Bien, voy a borrar esta también. Esta y esta. Bien, me queda estándar y simplificado. Bien, cuando digo acá estándar, lo puse estándar a propósito, porque si ven, por ejemplo, este último carácter, vamos a poner este último carácter. Bien, este y este significan lo mismo. Este en columna de estándar son los caracteres tradicionales.
Este tipo de caracteres lo van a encontrar que se usan en Hong Kong, Taiwán, Macao y todos los templos. Bien, es una escritura que sí se sigue usando, pero no en lo que es China continental. En China continental, con capital en Pekín, lo que se usa es el simplificado, bien, que es el más extendido, que es este. Bien, pero las dos escrituras conviven. Y como pueden ver, la mayoría de caracteres coinciden. Bien, quizás algunos modifican, como estos, por ejemplo, la escritura. Pero ya uno cuando aprende el código es muy simple, o es bastante simple, reconocer cuáles son. Bien, por eso lo puse. Pero bueno, acá tienen más o menos la evolución de lo que significa primero, y desde la columna izquierda a derecha cómo fueron evolucionando. Si se percatan, todos estos caracteres simbolizan figuras. Uy, perdón. A ver, ahí vuelvo. Bien, una persona, una mujer, la saliente de una mujer son los pechos. Bien, el hombre no tiene pechos, la mujer sí. Entonces representa lo más la saliente de una figura. Podríamos pensar en caricaturas hoy. Bien, una caricatura va a marcar el punto de que es lo más destacado de alguien o algo. Bien, los caracteres así se formaron. Una oreja, bien, esto es la forma de una oreja. Un caballo, ¿cuál es la saliente del caballo? La crin sobre el cuello, bien. Entonces tenemos el ojo bien grande y la crin acá. Después se va mutando en cuatro patas parado con la cola, bien. Son esas salientes que se van marcando. El pez, las montañas, el sol, la luna, la lluvia y la nube. Bien. Entonces vemos el proceso estilístico de cómo se va refinando los trazos y demás. Bien. Recuerden que estos están grabados sobre huesos. Entonces, cuando uno escarba el hueso, es muy difícil lograr curvas. Bueno, esto acá dice muchas cosas, pero lo que me interesa es que el proceso de estandarización ortográfico llevó 2200 años. Bien. Desde el 1600 antes de nuestra era al 600 aproximadamente es cuando ya se estabiliza por completo. Bien. Por lo tanto, si ustedes aprenden el chino hoy, son capaces de reconocer caracteres de hace más de 3000 años. Bien, como vimos en la página anterior. Sigo. Me estoy excediendo de tiempo, sepan disculpar, no controlo bien el tiempo. Desde el año 600 de nuestra era hasta 1300 años tenemos la escritura de los caracteres, ¿bien? Lo único que pasó es pasar a un estilo más bonito, embellecer la ortografía, ¿bien? Fecha importante, 1958, ya estamos muy cerca de nuestra fecha, ¿bien? A la era actual. Es cuando realmente se lleva la estandarización completa de todos los caracteres, pero a nivel fonético, ¿bien? Esto lo quiero aclarar porque el chino no es que hay un solo chino como se habla. Bien, pongo de ejemplo el alemán o cualquier idioma indoeuropeo que use el alfabeto nuestro. Usamos la misma ortografía, pero pronunciamos de distinta forma. Lo mismo pasaba en China, en esa masa territorial china. Usaban todos la misma ortografía, pero la pronunciaban de distinta forma. Bien. Entonces, la política del gobierno, ya cuando venimos en la era moderna, crea un ministerio para estandarizar y alfabetizar a las personas. ¿Bien? Y ahí es cuando viene la simplificación de los caracteres. Eliminar trazos, eliminar detalles para que sea mucho más rápida su comprensión y su ejecución. ¿Bien? Básicamente es lo que pasó hasta 1981, que no prosperó este proyecto de modificar aún más los caracteres. Bien, me estoy saltando mucho de detalles porque estaría días hablando de esto y no es la función de esta charla. Bien, salto un poquito el proceso y llegamos a lo que me interesa que pasa hoy. Bien, el uso de la tecnología impactó de lleno a lo que a la producción de caracteres, bien. Pasamos de usar elementos de escritura como cinceles sobre huesos, después tallado con cincel sobre madera o piedra, después con la invención del papel y el pincel y la tinta, fuimos estilizando los caracteres, después pasamos a la viromes, lapicera o lo que fuese,
también se fue simplificando de forma esa estética del carácter y llegamos hoy con la digitalización. Bien, de este sistema nacen tres formas de ingresar caracteres, porque ustedes se imaginarán cómo uso mi teclado, que es QWERTY, o sea, tiene letras, cómo hago para insertar caracteres. Bien, se inventaron tres procesos que coexisten hoy. Bien, uno se llama Sanchie, recordemos el hombre de 4 ojos y 8 pupilas. Bueno, el primero que se crea es este, bien, que es un ingreso de caracteres por componentes. Lo voy a explicar después qué son los componentes. El segundo es UPI. UPI son 5 trazos. Bien, la traducción sería 5, número 5, PI, trazos. Que es ingreso por orden de trazos. Cómo se escribe cada carácter. Bien. El tercero es el ingreso fonético de caracteres y este es el que más se utiliza hoy en día, sobre todo en China continental. Bien, aclaro por qué existen tres, porque es una evolución tecnológica. Había un problema. A nivel tecnológico, lo que hacen los caracteres nuestros, el abecedario, ABCD, etcétera, etcétera, en el sistema UTC, esto es muy técnico, de computadoras, es mucho más simple el ingreso, no ocupa tantos bits. Bien, bit por carácter. El carácter chino, al tener tantos componentes, ocupa más bits. Bien, por lo tanto fue un problema de ingeniería de cómo hacer que se inserten caracteres digitales. Bien. El primero es Sanchie, que es ingreso por componentes, el segundo es por trazos y el tercero es por caracteres. Los tres coexisten. Se usa más este por componentes en Hong Kong. Bien. El UPI se utiliza más en el sur de China y en Hong Kong también y en Taiwán. Y el último es el que se extiende más en todo China continental y todos los extranjeros o la mayoría de extranjeros que estudian fuera de China. Bien, hay aproximadamente 40 millones de personas en el extranjero fuera de China estudiando chino estándar, el chino mandarín. Bien, y usan el tercer método de ingreso de caracteres. Acá les voy a mostrar el primero, el segundo y el tercero. Bien. Este es el teclado, lo tienen así en las computadoras y aparece una serie de caracteres. Bien, ustedes van a ver todos estos que seguramente están diciendo dibujito, dibujito, cabeza, no sé, pelitos, asterisco. Bueno, la idea es que empiecen a ver que es una ortografía y no dibujitos. Bien, bueno, básicamente, ¿qué hace esto que dije que era por componentes? Uno va tipeando cómo está formado un carácter en base a lo que va viendo acá. Entonces, si yo quiero formar, por ejemplo, no sé, vaca, aprieto el número 2 y ya tengo acá el carácter de bóvido o vaca. Bien, si después quiero unir rey que tengo acá y quiero combinar con otro para formar otro carácter, voy apretando las teclas. Bien, voy poniendo las piezas de un carácter y lo voy tipeando. Bien, el otro sistema es de 5 trazos o de 6 trazos. Bien, tengo definido acá una serie de cosas que me van marcando. Bien, agua, fuego, parado, idiomas, blanco, bla, 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 bla. Muchas cosas. Bien, voy viendo, si cuando aprendo el sistema, obviamente esto hay que aprenderlo, voy marcando los trazos en que se escribe el orden de cada carácter. Y ahí voy logrando el carácter que quiero. Bien. Esto solamente para que lo tengan en cuenta. Seguramente ustedes van a estudiar que es el ingreso fonético de caracteres, el cual uso yo. ¿Ven? El sistema fonético es un sistema fonético, no es un idioma. Esto hay que tenerlo claro, que es la forma de escribir digitalmente caracteres. ¿Qué es esto? Acá van a ver una fotito donde pongo REN y me va a salir una serie de caracteres. Bien, incluso me aparecen en latín mayúscula. Bien, el primer carácter y todos los caracteres que ven acá se pronuncian REN. Bien, ren, 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 ren. Bien, lo que hace el sistema fonético me va a dar todas las posibilidades que sea esta sílaba. Yo voy a tener que elegir cuál es el carácter que quiero poner. Bien, después lo vamos a ver en funcionamiento si tenemos tiempo. Pero básicamente es eso, usamos el teclado que tenemos y vamos aprendiendo cómo se pronuncian los caracteres, ponemos REN y me va a dar el programa una serie de caracteres que puedo elegir. Bien, este sistema es el más extendido en China continental. Bien, por lo tanto, los chinos hoy por hoy escriben
los caracteres a través de la fonética. Bien, esto lo marco porque nuestro idioma es plenamente fonético. El español, no importa cómo escribimos, todo lo podemos leer. Bien, incluso sin saber lo que es o significa la palabra que escribimos. En chino está pasando lo mismo. Están ingresando caracteres a través de la fonética. Bien, esto es un proceso interesante que está trayendo bastante inconvenientes al gobierno y al Ministerio de Educación de China. Es como cómo evitar que la gente se olvide de cómo se escriben los caracteres. Bien, es interesante. Por eso lo pongo en la digitalización, lo bueno, lo positivo y también que trae aparejado a veces cuestiones que no se tenían en cuenta. Bien. Y acá un breve resumen de la evolución. Acá vemos esta escápula o caparazón de tortuga donde tenemos insertos los caracteres. Bien, como ven está con un cuchillo o un elemento duro, se van tallando, digamos, escribiendo los caracteres, por eso son muy rectos y no permite el estilo o estilístico de curvas y demás. Después pasamos a las vasijas de bronce donde vamos a encontrar dentro de la vasija caracteres. Voy a ver acá si puedo poner la lupita si lo ven. ¿Ven? Ahí dentro hay caracteres. De hecho, ahí aparece el de rey que les dije recién. ¿Bien? Entonces tenemos inscripciones dentro de las vasijas que son en realidad vasijas para cultos o lo que sea. ¿Bien? Ahí aparece rey. ¿Bien? La evolución viene así, entonces, hueso, bronce, piedra, acá tenemos tallado el negativo, digamos, acá se pone todo tinta, se pone un papel, se aplasta, se saca el papel y tenemos la impresión de esto, ¿bien? También, son tallados, entonces la curva se logra, pero con un trabajo muy fino de tallar, ¿bien? Esto lleva tiempo. Después, pasamos, a lo mejor han visto en muchas películas los rollos de bambú, ¿bien? Tenemos tiras de bambú, donde se van escribiendo los caracteres con pincel. Esto gracias a la tecnología de que existe el pincel y la tinta. ¿Bien? ¿Por qué se pasa esta técnica? Porque es mucho más simple mover rollos de bambú que mover piedras. ¿Bien? Pesan menos, son más prácticas, se enrollan, son más flexibles, etcétera, etcétera, y resistentes. ¿Bien? Por eso se cosen con este hilo de lino y se logran esos rollos clásicos que vemos mucho en las películas y demás. Después con el invento del papel, la seda, el pincel y todo lo que venimos nombrando, se estiliza aún más. Bien, pasar una cursiva rápida. Con un pincel, el pincel lo que hace es que cada vez que apoyo me sale la tinta. Entonces el movimiento, si no es rápido, me genera un manchón en la hoja o en el papel o en la seda. Bien, entonces por ahí se van uniendo los trazos. Bien, queda como una cursiva toda unida. Y este es un detalle importante que quiero mostrarles. Si ven acá hay símbolos rojos, ¿bien? Ven todos símbolos así como unas estampas de sello rojos, ¿bien? Esto es interesante porque la cultura china, este es un poema de un poeta muy reconocido, ¿bien? No sabemos de qué dinastía porque lo corté la foto ahí y no se ve. Uy, vamos a volver. El arte chino lo que hace, como dije, esta unión entre cielo, hombre, tierra, es la unión del todo. Bien, entonces el arte del comprador que compró este poema le puso su sello. Bien, es como si yo estampara acá para Horacio y después lo compra Pepe Juárez y después lo compra Marisol Pérez, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto le va agregando valor a todo el conjunto. Bien. Lo que sería acá una cuestión tremenda que a una obra de arte le pongan un sello, ¿bien? Pero en China sí, eso en la antigüedad era valorado. Por eso nos quedan estos resabios de sello y sabíamos a quién le perteneció, ¿bien? Y a quién se lo vendieron. Y por último tenemos este ingreso de pin. Pin es la forma romanizada del chino, ¿bien? Entonces, ingresamos, por ejemplo, Argentina, A, G, N, G, E, N, T, I, N, G, Argentin, es como se pronuncia Argentina en chino. Entonces, yo ingresaría A, G, E, N, T, I, N, G y me aparece el primer carácter que es de Argentina. Bien, Argentin. Bien, me da otras posibilidades por las dudas. Bien, pero la primera opción es la que yo estoy buscando cuando quiero tipear Argentina, en este caso, de ejemplo. Y el último
es un sistema que no lo usamos mucho, pero ya existe hace tiempo, que es el ingreso de texto por voz. Bien, lo que se llama TTS, creo. Eh, Al revés, STT. Speech to Text en inglés. Bien, este es el último ingreso fonético de caracteres. Hablo y me tipea directamente caracteres. Es como si le dictara a la computadora. Bien, entonces las posibilidades digitales son plenas y absolutas, que recoge todo lo anterior. Bien, el inconveniente es que estamos ingresando hoy por hoy a nivel fonético caracteres. No estamos escribiendo para después saber la fonética. Se invirtió el orden. Bien. Bien, a ver, acá Flor me manda una pregunta. Me ponen tildes. Bien, ahora vamos. Principio de formación de los caracteres. Ya son las 6, perdón que voy lento. Bien, como veníamos diciendo, la figura de Sanchie, que había visto esa huella en la orilla del río, que empezó así con una huella de un ave y después fue evolucionando. En este caso tenemos el sol y evolucionamos a este carácter. Bien, estos son los pictogramas, que deriva del contorno de figuras. Bien, este sistema es el menos redituable a nivel de comunicación. Digo, imaginen si yo tengo que escribir por cada objeto o cada cosa un carácter. Imaginen el mate, no sé, cómo represento en chino el mate con una bombilla. Tendría que escribir y tratar de simular la forma, ¿bien? Entonces este sistema no es muy práctico, pero es el origen de los caracteres, ¿bien? Para solventar esta dificultad de representar todo lo que existe en el mundo, se crearon dos formas básicas. El primero es el ideograma, ¿bien? Indica, como dice acá, una idea. Por ejemplo, tenemos tres líneas que indican el número 3, bien abstracto, puede designar tres cosas de cualquier cosa, ¿bien? Arriba tengo una marca de horizonte, un mástil acá que me está indicando que es el arriba. Lo mismo, el horizonte hacia abajo, y tengo una marca que marca justamente abajo del horizonte y dando el sentido de abajo. Medio, que esto es Chungguo, China, como se conoce, Chung, medio, Guo, país del medio. Bien, tengo un círculo, un terreno marcado con una vara al medio. Bien, indico esa idea de medio. Luego, otra forma de solventar fue los compuestos semánticos. Bien, compuestos semánticos, como bien lo dice acá, es una combinación de ideas. Acá tengo ya, indico una idea, pero es una sola. Bien, acá combino ideas. Como ven acá, si ustedes ven este carácter, van a poner esta cara a decir, ¿qué es esto? Por Dios, pueden ahí quedan librados a la imaginación de que, no sé, pueden ver una ventana acá, agua que está chorreando, no sé, librados a su imaginación. Todos estos compuestos, que en este caso son tres, sería graficado de esta forma. Es un árbol, este acá, un ojo, este acá, y un corazón, este acá. Bien, ahora me dicen, árbol, ojo, corazón, ¿qué puede llegar a significar? Bien, esa unión de ideas. Bien, esto es xiang, es como se lee, xiang. Bien, es como pensar, extrañar, depende de la traducción de la oración, cambia un poco el sentido, pero tenemos ahí la idea de este compuesto de extrañar. Bien, contemplar un árbol con el corazón. Antiguamente la contemplación era un acto de amor. Podemos poner ese término bastante poético, si se quiere. Pero bueno, es una de las formas de empezar a combinar y entender cómo funcionan los caracteres que se combinan. Ahí ese es el ingreso que les dije al principio. El Sanchie va ingresando esto. Bien, ingresa los componentes de un carácter para formar el carácter. Entonces pongo madera, ojo, corazón y me va a aparecer esto. Bien. Y el último, que es el que vengo resaltando, el fonosemántico. Bien, tenemos componentes fonéticos y semánticos, ambos. Bien, este es el sistema más eficaz a la hora de comunicar, porque no tengo que usar tantos caracteres, no tengo que representar cada figura, sino que combino una figura con un fonema, bien, con un sonido. En el caso acá que les pongo de ejemplo, el primero es fan. Ahí no sé por qué me está mostrando esto, pero bueno, vamos a volver. Bien, lo paso, pero porque lo voy a explicar por acá, que lo tengo. Bien, entonces acá le puse una serie de ejemplos para que vean nomás cómo se combina la primera forma de combinación
para superar esa instancia de forma solamente y pasar a un sentido más complejo. En el primer caso que les puse es Song, como se escribe en Pinyin, la romanización del chino con el tono, y acá es una persona detrás de otra persona. ¿Bien? Entonces, una persona sigue a la otra, lleva la idea de seguir. Bien, lo marqué en negro el primero y el segundo, pero esto es un carácter combinado. Bien, una persona que sigue a la otra es seguir. Bien, una persona en la izquierda y tengo un árbol a la derecha. Bien, lleva la idea de una persona descansando en un árbol, apoyado en un árbol o bajo la copa del árbol. Bien, entonces esto es show, descansar. Bien, con la lógica de árbol, tengo un árbol, tengo un segundo árbol y tengo un tercer árbol. Bien, esto es un sustantivo colectivo, arboleda o selva. Bien, combinación de muchos árboles, tengo una selva. Bien, o una arboleda. Bien, vamos a volver. El último, perdón. Tengo tres componentes acá. ¿Ven? Si ven marcado en negro el primero, el segundo, el tercero. Bien. Tengo una vasija. Tengo agua. Tengo el sol. Bien. Si tengo agua en una vasija, el sol, se va a evaporar el agua y va a salir vapor. Bien. Ese vapor va a estar tibio o templado o un poquito caliente. Bien. La idea de este carácter combinado así da la idea de humedad o calor. Bien, se pronuncia wen. Entonces, esto es para que vean la lógica de cómo se combinan los caracteres y dan esa idea. Vamos a seguir con la estructura de los caracteres y después voy a volver con el tema fonético. Bien, que lo salté. Mi propuesta es que cuando vean caracteres piensen en una forma un poco más moderna como códigos QR. Bien, ustedes tienen una serie de cosas que ven, pero no saben realmente qué significan, porque si no la leen en un conjunto completo no tiene sentido. Pueden distinguir componentes, formas, cosas que van apareciendo, pero si no saben el código no van a entender en su conjunto qué significa. Bien, acá puse un ejemplo en un cuadrado imaginario que están los caracteres y con unos componentes. Bien, ¿qué son estos componentes? Se van a dividir estos componentes. Bien, vamos a tener una unión de caracteres, que acá los puse por separado. Si ven este está acá arriba, bien, el segundo está acá en el medio, este está acá a la izquierda, este en el centro y este abajo a la derecha. Bien, la unión de estos componentes combiné piezas, bien, para formar un carácter. Bien, esta unión de pieza individual tiene un sentido, pero se aparecen así, como las ven acá. Cuando las combino todas, voy a tener otro concepto. Bien, en este caso es ganar. Bien, todo esto significa ganar. Bien, aisladamente esto es morir, boca, carne, ¿cómo se llama? Ostra y fan. Esto es combinar. Bien, todo esto junto, cuando lo pongo es ganar. Bien, por separado no tendría sentido para unir este carácter. Bien, eso es la estructura de cómo los componentes forman un carácter y mi idea es que piensen en un QR. Bien, primero porque es un cuadrado, que es la forma donde se escriben los caracteres, y los componentes que forman el carácter. Bien, otra forma que hay que tener en cuenta es la estructura, la arquitectura de los caracteres. Bien, acá les puse todas, no se espanten, esto es más sencillo de lo que parece, pero vemos una estructura de simples, bien, tenemos una parte derecha y una izquierda. Vemos claramente que están separados algo izquierdo y algo derecho que combinan juntos y tienen una idea. Bien, esto para que tengan una idea de cuál es el orden. Izquierda, derecha, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Bien, y los caracteres independientes, que son un solo componente o una serie de trazos que es independiente. Bien, que forma por sí solo un sentido. Bien, estas combinaciones de trazos que forman caracteres de una forma dada. Bien, una estructura de armazón, vamos a decirlo así. Bien, esto es más o menos para que se haga una idea de cómo de simple es unir piezas. Bien, lo complejo es retener y recordar la forma, pero no es difícil a lo que voy. Por eso hay que romper ese mito y por eso esta charla. Digo, si 1.400 millones lo hablan y 40 millones lo están estudiando, claramente es posible. ¿Bien? Acá tienen algunas representaciones de los caracteres
de cómo van ordenados el radical. Bien, uno de los componentes más importantes de los caracteres se llama radical. Bien, o clase. Bien, que nos da una categoría. Por lo general se encuentran a la izquierda, como en estos casos, que es muy fácil identificarlos. Bien, a la derecha, como en estos casos, arriba, bien, abajo, fuera, bien, fuera del carácter, que rodea el carácter, o dentro del carácter. Bien, esto se estudia y con el tiempo se aprende, no es tan difícil. Pero para que vayan viendo una idea, ¿qué es el radical? El radical me marca una clase. Bien, esto es tierra, entonces todo el carácter combinado seguramente va a tener relación con la tierra. Bien, este carácter, por ejemplo, es Cheng, de ciudad. Bien, es una ciudad resguardada por guardias de la tierra. El que resguarda la tierra es el lugar de la ciudad. Bien, esto es Mao, gato. Bien, el gato. Bien, perdón, Sao, esto es escanear, la traducción ahora. Bien, venía antes antiguo del césped sobre la tierra que araban. Bien, ahora es lo que usan tecnología para escanear códigos QR y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, obviamente esto después lo podemos ver detalladamente. Vamos a ver esto de la evolución, cómo fueron los caracteres antiguos a lo actual. En castellano podríamos decir que también tenemos 3.000, 5.000 años de historia. Bien, podríamos vanagloriarnos igual que los chinos diciendo eso. El tema es que nosotros no pensamos o no tenemos esa conciencia de que venimos del sistema de los sumerios, bien, que pasaron después por los acadios, babilonios, persas, jeroglíficos, etcétera, etcétera, lo que tenemos hoy. Bien, pero podríamos hacer lo mismo. Entonces, puse esto para que veamos más o menos cómo fue mutando. Bien, el ejemplo de la letra A hasta la romanización, que es el latín que tenemos hoy, derivó de la cabeza de una res. Bien, suponemos que es ganado, una vaca o un buey o lo que fuese. En chino también tenemos el mismo carácter de buey, caballo, lo que sea, que la forma no varió tanto. Bien, todavía conserva bastante ese grado de figura. Bien, si bien se ha abstraído esa figura, pero no la ha perdido por completo. Bien, entonces convive ese sistema entre figura y abstracto. En castellano, como en nuestro español, obviamente todo eso se perdió. Cuando vemos una A no pensamos en la cabeza de una res, pero cuando vemos un carácter, en este caso ñou, posiblemente nos lleve a esta idea de el ganado. Bien, tenemos los cuernos, la representación de la cara y demás. Bien, por eso digo que está mal decir que los caracteres son pictogramas solamente. No representan solamente figuras. Bien, se ha perdido esa forma figurativa. Convive con lo abstracto. Bien, entonces me parece que este círculo, así que vuelve en infinito, sería lo más atinado. Bien, y acá hay una de los oraculares que dijimos de los huesos, hasta la regular aproximadamente en el año 100 antes de nuestra era. Bien, perdón. Bien, sigo. La ortografía del castellano. Las letras nuestras representan sonidos que son fonemas, ¿bien? S-O-N-I-D-O-S, puedo decir S-O-N-I-O-S, sonidos, ¿bien? Mientras que el chino representa sentidos, no representa fonemas. No hay forma de que yo vea este símbolo y sepa cómo se lee. Tampoco hay forma de que yo vea estos signos y sepa cómo se lee. ¿Bien? El símbolo, la ortografía del chino. ¿Bien? Pero sí puedo tener el significado de la imagen. Bien, acá está el caballo que se fue estilizando, pero sigue teniendo una forma similar al caballo, el cuello, demás, las piernas. En este caso, teléfono celular, yo tengo la mano, sí, que es herramienta o tecnología, depende de la traducción. La herramienta de la mano. Bien, shouji, el teléfono celular. Bien, sería una etapa de 3 instancias que se estudia el chino. Tendríamos que estudiar el símbolo de cómo se escribe, qué significa y cómo lo pronunciamos o el significante. Bien, en español hacemos estas dos solamente. Bien, es lo que Saussure, si los que están, si hay profesores, me van a entender de lo que me estoy hablando. Bien, se agrega en eso el símbolo del ortográfico chino. Bien, entonces tenemos una tarea más que realizar. Bien,
Pero bueno, esto para que tengan la diferencia entre lo que representa nuestro idioma y lo que representa el chino. Y acá viene la confusión de que son todos pictogramas. No, algunos sí y otros han logrado esa abstracción que hoy por hoy ya no representan más una mano y un ingenio, sino un aparato que se usa en una mano. Bien. Voy a ir más rapidito. Así que trazos. Bien, trazos. Acá tienen la idea de cómo se forma un carácter. Bien, tiene trazos. Cada trazo tiene un nombre. Esto, obviamente los extranjeros no lo estudiamos tan así, con tanto hincapié. Esto está hecho y designado en la antigüedad cuando escribían poemas y demás, saber cómo era el orden del trazo del carácter. Bien, y esto en la actualidad los niños chinos que están en la primaria es como lo estudian. Cuando hace un dictado el maestro o la maestra, dice el carácter. Por ejemplo, este carácter es Yong, Yong, de por siempre. ¿Bien? Yong. Entonces, si un niño o una niña tiene duda, dice, ¿cómo empieza el carácter? ¿Por Tien o por Heng? ¿Cuál es el primero que tengo que escribir? ¿Bien? Entonces ahí el profesor o el que esté al frente de la clase le diría el nombre del trazo. ¿Bien? Esto nosotros los extranjeros no lo estudiamos porque no tiene sentido para nosotros. Bien, ya es tarea titánica empezar a estudiar caracteres. Bien, pero no es imposible. Acá les puse una hoja actual de cómo se practican los caracteres. Tenemos la fonética arriba, cómo se escribe el carácter dentro de ese cuadrado imaginario, el orden de los trazos, que no es aleatorio, tiene que seguir un orden. Bien, primer trazo, segundo trazo, tercer trazo para formar todo el carácter. Bien, y acá se combinan para hacer los ejercicios con el modelo y la guía. ¿Cuántos trazos está compuesto el carácter? Pihua son trazos, 3 trazos, ¿bien? 1, 2, 3. ¿Bien? Esa es otra forma de contar cómo está compuesto un carácter. Después, si es un radical por sí mismo o a qué radical depende ese carácter. ¿Bien? En este caso es un carácter independiente. Este carácter por sí mismo ya significa caballo o equino. Representa una clase de cuadrúpedos. ¿Bien? Por eso cuando se inicia el estudio del chino, se estudia generalmente todos los caracteres que son independientes, porque son las piezas claves para conformar y formar el resto de caracteres. ¿Bien? Y acá tienen una representación con el pincel. Bien, como es la forma del pincel, muy finito en la punta, se ensancha. Esto es para lograr con la presión esos trazos caligráficos estéticos. Bien. Y puse esto acá, que dirán, ¿qué es esto? Piensen que cualquier persona que no está familiarizada con el alfabeto nuestro puede pensar lo mismo de nuestra forma de escribir. P, Q, B, D, lo único que varía es la forma del trazo más largo y dónde está colocado. ¿Bien? Es lo mismo. Podría claramente confundirse porque tienen 4 caracteres que son iguales, nada más cambia como efecto espejado o para arriba o para abajo. ¿Bien? Esto pasa comúnmente con los extranjeros que estudiamos chino o empiezan a estudiar chinos. ¿Bien? Es por qué va el trazo para allá, para allá, para allá. Bueno, por algo tiene un orden. ¿Bien? Por algo hay que hacerlo más largo. Si no sería otra letra. ¿Bien? Lo mismo pasa con los trazos. Por eso el orden es tan importante. Bien, no es un capricho de alguien, sino que el idioma requiere ese orden. Pero uno con la práctica lo adquiere, no es tan difícil. Bien. Fonética y sintaxis, que esto voy a hacer más rapidito. Bien, la romanización o pin. Pin es como se conoce en chino a la romanización. Pin es deletrear in sonidos, el deletreo de sonidos. Bien. Como dije, fue implementado en el año 58. Esto no quiere decir que en el 58 todos lo aprendieron en un año. Bien, en el 58 se impone como el sistema a seguir de estandarización. Llevó un proceso hasta los años 80-90. Bien, ahora todo el mundo en China continental usa pin. Bien, y el inventario silábico, ¿qué quiero decir con silábico? La formación de este pin, in, son sílabas. Bien, esta sílaba representa un carácter, esta otro. Bien, el inventario silábico de todo el chino son 400 sílabas. Es muy reducido. Si pregunto a cualquiera cuántas sílabas tiene el español, nadie me lo va a poder responder porque nadie sabe, porque es imposible calcular la cantidad de sílabas que hay en español.
Bien, lo que hacemos en español es dividir por consonantes y vocales para formar sílabas. Bien, en chino, como cada carácter representa una sílaba, los chinos dividen el análisis en sílabas. Bien, por eso es muy reducido el inventario. Ustedes con 400 sonidos pueden decir todas las palabras en chino. Bien, obviamente después vamos a ver el tema de tonos. Pero digo, a nivel, ¿cómo escribiríamos el romanizado del chino? Con 400 sílabas ya estaríamos bien. Bien, sabríamos todo el inventario fonético del chino. Bueno, utiliza el latín, ya lo dijimos. Bien. Resumiendo un poquito, desde los huesos oraculares hasta la actualidad. Quiero marcar esto de lo fonético porque en un principio, claramente los huesos oraculares, los huesos o las escrituras sobre huesos, representaban más pictogramas, bien, figuras o compuestos, pero no tanto fonético. Si ven la evolución, lamento ponerlo en inglés, pero bueno, creo que se entiende en la fecha más o menos. Pero digo, el proceso desde los oraculares hasta el siglo II, ¿bien? Este es el primer escriba que sistematiza, es el primer diccionario etimológico, lo tenemos en el siglo II, ¿bien? Ya el 82% de los caracteres son fonéticos, semánticos, ¿bien? Ya se abstrajo de ese pictograma primero ya en el siglo II, ¿bien? Estamos en el siglo XXI, ¿bien? Ya en el siglo II vemos este proceso de transformarse en semánticos fonéticos, ¿bien? Y en la actualidad, desde el siglo XVIII más o menos, tenemos casi el 100%, ¿bien? Por eso es un error decir que el idioma chino es pictográfico, ¿bien? No lo es. Acá les puse un videito muy corto para que escuchen cómo suena el chino. Porque yo espero después de esta charla que nadie salga diciendo chinchulín o ese típico chiste. Digamos que sepan que es un idioma, suena distinto y es súper interesante. Así que bueno, primero ella va a leer un poema, está recitando un poema y después va a hablar de forma natural. Bien, así que quiero que escuchen las dos. Me parece que el volumen está bastante bajo, le voy a subir. Ahí va. 相逢渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。张继这个人呢，他字义孙，是唐代襄州人。说实在话，他的生平我们其实是没有办法完全认知的，因为资料并不是那么样的丰富。不过呢，根据各家的记载，我们只知道他是天宝12年的进士。那么唐代宗大历年间，他曾经担任检校司补员外郎，担任洪州盐铁的判官。不要以为判官这个官有多大，实际上很小。 Bien, seguramente dirán que dijo, que no entendí nada, etcétera, etcétera. Es normal, no importa qué idioma estudien al principio, van a escuchar ruido. Bien, pasar del ruido al sonido lleva un proceso y un tiempo, y después al sonido con sentido es otro estadio al cual tendríamos que llegar si estudian el idioma, y después hilar todos esos sonidos con sentido para formar frases. Bien, por lo tanto, cuando escuchamos un idioma por primera vez, escuchamos ruidos. Bien, pero les puse para que escucharan más o menos cómo suena. Bien, y ahora vamos ya a punto de cerrar. Me dice acá Flor que si hay alguna manera de pedirle a un chino que hable más lentamente para entender. Como siempre digo, esas preguntas háganla Mónica Amborsini. Bien. Sí, se les puede pedir, pero piénsenlo a la inversa si un chino les dice a ustedes que hablen despacio porque no les entiende. Según las estadísticas, los dos idiomas que más velocidad al hablar tienen es el japonés y el español.
básicamente somos metralletas hablando. ¿Bien? Si ustedes creen que el chino es rápido, piensen que el español va 5 veces más rápido que el chino. ¿Bien? Por lo tanto, obviamente se le puede pedir que hable más despacio, pero uno tiene que llegar a el estadio de entender a velocidad natural de un idioma. Obviamente eso lleva tiempo. Pero como siempre digo, cualquier pregunta que se planteen hacia el otro, también pregúntensela a sí mismos. Creo que ahí, bueno, uno ya eh, medita un poco más la pregunta. Pero bueno, es válida la pregunta. Bien. Similitudes y diferencias entre el castellano y el chino. Esto me interesa para bajarlo un poco a la realidad de que el chino no está tan alejado de nuestro idioma. Bien. La diferencia obviamente son distintas, pero funciones son similares. No voy a decir iguales, pero similares. El chino estándar y el chino antiguo y el chino actual, no importa qué variante escuchen, es tonal. ¿Bien? ¿Qué es el tono? Distintas escalas de timbre que tiene un tono. Puede ser agudo, descendente, ascendente, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver. En general, un carácter, esto que ven acá, es un tono, ¿bien? Y una sílaba, ¿bien? Esto ahora lo vamos a ver. Mientras que el castellano tiene acento prosódico de intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo sílabas tónicas que tienen una máxima percepción acústica, son las más fuertes, frente a las sílabas átonas, que son las sílabas que menos se escuchan. ¿Bien? Esto es un poco técnico, pero está bueno también tener de referencia. Vamos a ver los ejemplos después. Bien, esto afecta a la palabra. Bien, esto hace la distinción de palabras, la distinción léxica. Bien, ¿cómo afecta en chino? Vamos a ver este ejemplo. Bien, ven una serie de caracteres donde hay algunos componentes, si se fijan, se repiten. Bien, como les había mostrado antes, este carácter ya lo saben, que es caballo. Bien, ahora vean, van a ver que acá hay otro caballo, acá hay otro caballo, acá hay otro caballo y acá hay otro caballo. Bien, está plagado de caballos. Bien, ya tengo un referente fonético. Bien, si yo ya sé cómo se pronuncia este ma, que es caballo, muy posiblemente estos que también tienen ese componente se pronuncien con esa sílaba. No es garantía que tenga el mismo tono, pero sí la misma sílaba. Bien, ese es el sistema pictofonético. Bien, tengo un referente pictográfico y otro que me da un indicio fonético. Bien, por eso digo que el chino no es tan complejo. Una vez que se sabe en el código, es unir fonemas con sentidos. Bien. Bien, ¿cómo se lee esto? Lo voy a leer yo. Bien, uy, desapareció, no se ve. Bueno, errores de programación del PDF, del PowerPoint, perdón. Este lo voy a leer una sola vez, ¿bien? Lo voy a leer de corrido. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Bien. Lo puse a propósito porque esto es muy improbable que pase en chino, pero la combinación de estos sonidos y estos caracteres que ven acá tiene un sentido. El primero, ma, que asciende, ma, un tono ascendente, lo voy a poner acá con esto, bien, ma, sube, ma, 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 ma. Bien, esto sería el tono diacrítico, bien, la forma en cómo iría el tono. Ma asciende, ma recto alto, ma corto, ma desciende y sube y ma de interrogativa. Bien, sería la madre ma de apellido ma insulta al caballo, sería una pregunta. Bien, todos estos caracteres los puse acá, ahora no se ve en el en el PowerPoint, pero bueno, no importa. Digamos, tendrían todas las mismas sílabas, MA, y lo único que varía es el tono. Entonces ahí es donde tengo la distinción léxica. Este es un apellido, este es madre, sustantivo, esto es insultar, un verbo, esto es otro sustantivo, caballo, y esto sería la partícula de interrogativa, que también tiene el signo de apoyo occidental. Bien, esto es como se escribe ahora también en China. Pero esto sería lo que reemplazaba a este signo. Bien, ma de interrogativa. Bien. Vamos a ver en castellano qué pasa. Pasa lo mismo, pero en el tono de intensidad de una sílaba. Bien. Término, termino, terminó son tres cuestiones distintas. Bien. Esdrújula, grave, llana o aguda. Bien, donde acentúo
va a variar la palabra. Término es un sustantivo, termino y termino verbos, digamos. Bien. Lo mismo esta frase. Ellas juegan sin cesar. Acentúo acá. Bien, la tónica está acá. Ellas juegan sin cesar. Está escrito igual, varía la intensidad. Bien. Bien. Digo, entonces, lo que afecta a la sílaba en chino es el tono y lo que afecta a la sílaba y palabras en español es el acento prosódico o de intensidad. Bien, se escriben similares, acá ponemos la tilde para marcarlo, pero cambia. Bien, entonces sí hay una similitud. Bien, solamente esto para acercarlo un poco más a nuestro idioma. Bien, como hacer el ida y vuelta. Bien. Esto era lo que les quería decir sobre el tema de fonética. Vamos a tener un radical independiente que vamos a aprender la fonética. En este caso se pronuncia pan. Pan. Bien, se escribe B-A-N, pero se pronuncia como una P. Bueno, esos son detalles. Pero si yo ya veo este componente que me va apareciendo en distintos caracteres combinados, si se fijan acá, me está dando un indicio de cómo se va a pronunciar la sílaba. ¿Es exacto? No, pero es de gran ayuda para saber cómo aproximadamente se puede llegar a pronunciar. Bien, entonces por eso la tarea no es tan titánica en reconocer caracteres. Es entender cómo funciona este QR y los componentes cómo se combinan. En este caso, estructura izquierda-derecha, generalmente en la izquierda va a estar el semántico radical y a la derecha el fonético. Generalmente, bien, no siempre. En este caso es al revés. Está en la izquierda y no en la derecha. Bien. Pero bueno, les da un atisbo, una guía de lo que podría llegar a fonarse, bien, a pronunciarse. ¿Es exacto? No, pero es aproximado. Bien. Pan, 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 pan. Bien. Esta no larga aire y esta larga aire. Bien. Esta es no aspirada y esta aspirada. Bien. Pero bueno, lo mismo con tsu y tsu. Tengo el mismo componente dentro de otro carácter. Bien, entonces me da un atisbo de cómo se pronunciaría esa sílaba. Bien, chao, chao. Bien, tengo indicios. Bien, tengo referentes que me van dando pistas. Bien. Y por último, sintaxis del chino que define el orden de las palabras. Bien, al contrario del español, que el orden es aleatorio en una frase, en chino es primordial. Bien, todo tiene que tener un orden. El orden de cómo estén los caracteres es lo que me va a dar el sentido semántico de la frase. Bien, una característica, no posee flexión y las palabras son semánticamente polivalentes. ¿Qué quiere decir? Que un carácter puede significar ser un sustantivo, un verbo, un adjetivo. Bien, depende dónde lo pongamos en la frase. Bien, vamos a ver este ejemplo con las traducciones respectivas. Bien, el primero es libro o libros. Como dije, no sabemos si son singulares o plurales. Bien, son polivalentes y no sabemos a qué categoría pertenece. Bien, no tenemos número, género, nada. Shu, libro o libros. Bien, kan shu, leer libro o leer libros. Bien, no sé en qué tiempo está, no me marca tiempo. Wo kan shu, yo leer libros. Bien, yo leo libro o libros. Bien, voy agregando. Si ven, siempre shu queda al final, ¿no? Kan, verbo. Y acá me aparece el sujeto, en este caso, primera persona del singular, yo. Bien, acá tendríamos en esta línea la estructura completa de la gramática del chino. Bien, ya son expertos en chino, básicamente. Bien, si ustedes tienen esta estructura mental de sujeto, verbo, objeto, es lo mismo que en español, sujeto, verbo, objeto. Bien, no habría dificultades en este sentido, solamente es empezar a mover estas piezas. Bien, piensen en piezas que tienen que ir encajando en una frase para formar el rompecabezas. Bien, pero esta sería la estructura básica del chino: sujeto, verbo, objeto, en las que son verbales. Bien, tenemos otros casos que no vienen a colación hoy, pero los veremos en algún momento. Sigo. El sujeto se va desplazando hacia adelante. Bien. Sigo manteniendo la posición del sujeto que está primero. Nada más que fue más para adelante. Bien. Y Yu, el libro, siempre quedó atrás. En el medio se van agregando cosas. Bien.
Y si ven acá este carácter kan de mirar, sigue apareciendo. Kan. Kan. Bien, verbo kan. Bien, kan. Sigue apareciendo. Bien, entonces siempre está sujeto adelante, verbo y el objeto. Y se respeta ese orden, se van agregando cosas. Bien. Ahora, vamos con esta. Yo estoy leyendo libro o libros. Bien. 我在看书. Yo estar mirando libros. Bien. O yo estar viendo, leyendo libros. Bien. Acá tenemos un verbo. Bien. Dos verbos. 我在看. Estoy leyendo ahora. Bien. Vamos a esta. 我在家看书. Yo en casa leo libros. Como dije que son polivalentes, voy a marcar este ejemplo que es muy simple del 在. En esta frase es un verbo, ¿bien? Que me marca el gerundio. Estoy leyendo, sería la traducción en español. Acá, por la gramática del orden de China, del chino, perdón, 我在家, yo en casa, ¿bien? Leo libros. Este 在 pasó a ser una preposición. Bien, dejó de ser un verbo para ser una preposición. Por la gramática china, muy simple se los explico, cuando declaro una locación, un lugar, lo que sea, siempre tengo que declararlo antes de la acción. Bien, es muy cronológico el chino, va como sucesiones de historieta. Yo tengo que estar en casa para leer libros, bien, no puedo leer libros en casa. Bien, es orden cronológico, siempre avanza en orden cronológico. Yo en casa leo libros. Bien, jamás vamos a decir en chino, yo leo libros en casa. Bien, pero esto para que tengan una idea de cómo se va moviendo. Bien, acá también es una preposición. Bien, acá también sigue siendo una preposición porque estoy en casa. Estoy en casa, estoy en casa. Acá no estoy en casa. Acá estoy afectando al verbo. Por eso la traducción sería estoy leyendo. Bien, pero bueno, para que vean cómo va el orden. Bien, el objeto en general siempre va al final. El verbo, la acción del predicado, va en el medio y el sujeto se va desplazando hacia adelante. Bien. 我在家看一本书. Yo en casa leo un libro. Bien, defino el libro, es un solo libro. Bien. 我在家躺着看一本书. Estoy en casa recostado, acá marca lo que estoy haciendo, acostado, miro un libro. Bien, y así se va formando. Van encajando las piezas en orden cronológico de lo que quieren decir en chino. Pero básicamente lo rojo es lo trascendental. Sujeto, verbo, objeto y voy uniendo piezas. Bien. Básica sintaxis. Conclusiones y recomendaciones. Y ya después voy a leer todas las preguntas que me están haciendo por Facebook. Me extendí bastante. Conclusiones y recomendaciones generales y ya termino. Bien. Característica del chino estándar para hacer un repaso general, no existe la marca del género. Bien, esta discusión que estamos teniendo en Argentina y en parte del mundo hispano de abolir el género, en chino nunca existió. Bien, entonces aprendan chino y ya se ahorran ese problema de estar luchando contra el español. Mi recomendación. No tiene número, no marca eso singular o plural, como puse de libro. Puede ser libro o libros. Bien. No tiene flexiones, los verbos no se conjugan, no tiene coordinación entre plurales singulares, no tiene concordancia con los adjetivos, bien femenino o masculino. Y no posee artículos. El chino es básicamente una maravilla que tienen que estudiar, porque es muy sencillo. Y el contexto define las posibilidades de interpretación. Acá viene lo interesante, como dijimos que no tiene todas estas cualidades, la casa es linda o las casas son lindas, en chino se escribiría igual. Me lo definiría el contexto si está antes o después de esta frase. Bien, si yo tengo un texto y me está diciendo muchas personas han comprado casas, ya voy a inferir que acá sigue con el plural de casas. Bien, no con singular. Este es un ejemplo muy rudimentario, pero válido. Bien, acá es como se lee. 房子很漂亮. Bien, todos estos caracteres. 房子很漂亮. Bien, casa muy linda. En este caso no hay verbo, son las frases adjetivales. Bien, en español sí tendríamos que poner un verbo, en chino no. Ponemos este adverbio solamente. Bien, detalle. No existe una distancia clara entre la palabra y una frase como la entendemos en castellano y esto es interesante. Bien, tenemos acá los dos mismos caracteres, bien, como están escritos. Uno se pronuncia tonxi, bien, tonxi. Y según los gramáticos chinos, esto es una palabra y esto, los mismos caracteres se pronuncian
Tonxi, tonxi. El primero es tonxi, tonxi. Bien. Tonxi es cosas. Bien, una cosa. Pásame la cosa, pásame esto. Bueno, tonxi es eso. Tonxi sería este y oeste, oriente y occidente. Bien, por lo tanto serían dos palabras independientes que forman una frase. Este es un ejemplo muy cortito, pero bueno, para que vayan teniendo una idea de cómo el tono, la pronunciación afecta a eso que habíamos visto antes. Otra cosa que veo mucho por internet, por eso lo puse acá, no existe un alfabeto en chino. Bien, que la fonética, la romanización use el alfabeto latino no implica que la ortografía china tenga un alfabeto. Bien, esta es la ortografía del chino. Bien, son caracteres. Bien. Bueno, a ver, después voy a leer las preguntas que me está pasando Flor por el teléfono, así ya termino. Bien, pictogramas, como ya los vimos, ideogramas, compuestos semánticos, uno, componentes para dar otro sentido. Bien, y el último, que es el más extendido y el de más eficacia para un idioma y un sistema de comunicación, es el fono semántico. Tengo un referente categoría y después un componente que me marca o me da indicios de cómo se pronunciaría. Bien, esto básicamente son las cuatro formas de formar caracteres. Bien, seguimos. Estrategias y recomendaciones que les doy yo, que existen millones, pero las que me parecen un poco más válidas. Bien. Esto quiero que les quede claro después de esta charla. Me gustaría que no sigan repitiendo, si es que lo hacían, de que los caracteres son dibujos. Bien, el carácter o caracteres son representaciones ortográficas de un idioma. Bien, es como si las letras nuestras. Bien, no son dibujitos, son letras que representan un significado. Los caracteres, lo mismo. Bien, no son dibujos. Bien. Tenemos este ejemplo, le voy a dar la frase. Quiero primero que analicen visualmente qué ven. Bien. Lamentablemente no podemos hacer una interacción de que hablen y los escuche, pero supongo que estamos viendo lo mismo, que nos aparece algo acá que nos marca como un punto final de una frase. Por lo tanto, intuyo que todo esto es una frase porque me está marcando algo acá al final. Bien. Ahora, si ven que todos estos caracteres, el espacio que existe en nuestros caracteres es regular. Bien, no hay una distinción visual de un espacio que los separe, que no sea regular. Están todos pegados de la misma forma. Bien, están aislados en la escritura, pero separados por el mismo espacio. Bien, entonces, cuando yo decía que no distinguimos palabra de frase, acá tienen el ejemplo. Bien, ¿cómo sé cuál es una palabra y cuál no es una palabra? Bien, no tengo forma, lo tengo que estudiar, ¿bien? Pero se lo separo yo ahora, ¿bien? Niman, ¿bien? Zai y xuexi, hanyu, ¿bien? Lo que está en rojo y en blanco son palabras, ¿bien? Dos caracteres de una palabra, esto que vimos en la preposición o verbo, de estar, ¿bien? Estudiar y chino, ¿bien? Acá tengo la distinción de palabras, que hay que estudiarlas, porque visualmente no veo los espacios como en español para distinguir palabras, ¿bien? Entonces, como usaba la analogía del QR, bien, tenemos QRs pegados, así, después tenemos que separarlos, segmentar cada uno con cuál se combina para formar una palabra. Después toda esa palabra junta forma una oración. Bien. Lo mismo hice con el español, que ven los espacios. Bien, la palabra visualmente está delimitada por los espacios en blanco. Eso sería la primera definición de palabra en castellano, en nuestra forma de escribir el castellano. Bien. Entonces, acá tenemos ustedes, un espacio, me lo marca claramente, ya sé que empezó y terminó una palabra, empieza otra y termina, y así sucesivamente. En chino, como ven acá, no. Bien, esa es una dificultad visual, nada más. Después cuando se estudia, se aprende rápido. Bien, porque se separa. Yo se lo puse como se escribe normalmente, pero uno cuando empieza a estudiar, empieza a segmentar con los espacios igual que nosotros, para hacer mucho más fácil y ameno al estudiante. Entonces yo lo comparo con un código de barras, que tenemos barras anchas o cortas, como las palabras, bien, pueden ser más largas o más cortas, y un espacio en blanco. Bien, queda bien definido los espacios. Acá no. Bien, me quedan todos pegados, con la misma cantidad de espacios. Por eso esa distinción visual, que hago esta analogía. Bien.
Bien. Bueno, formas de aprender. Esto lo voy a saltar porque ya hablamos demasiado. Y voy a terminar. Saludo. Esto es xie xie ta jia. Muchas gracias a todos ustedes. Bien. Así que, bueno, esa presentación que me extendí bastante. Ahora que lo veo. Pero bueno, quería que supieran más o menos de qué se trataba el chino y espero que tengan una idea un poco más acabada o muchas más preguntas que se van a ir, van a encontrar respuestas a lo largo del año, espero. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahora voy a ver lo que me escribió Flor por WhatsApp para contestar las preguntas. Y bueno, dejamos hasta las 7, supongo porque me extendí demasiado, si tienen alguna pregunta más. Bien. A ver. Respecto al pin, a la palabra que escribimos no hay que ponerle las tildes. Al menos eso veía yo, le ponemos como la acentúa. Pregunta Tian Gaitán. El tema de las tildes, los tonos, supongo. Bien, el tono diacrítico. Bien, supongo que es eso, ¿no? A ver, por ejemplo, Akentin, como les dije. Si ven acá, estoy usando ese programita que les dije fonético. Bien, Akentin. Bien, vamos a ponerlo más grande. Bien, Akentin. Vamos a poner la fonética. Bien, ahí está. Akentin. Tono 1, tono 1, tono 2. Bien, este tono diacrítico sobre sobre la vocal marca el tono en que se tiene que pronunciar. Si no entendí mal la pregunta, creo que es eso. Bien. Sí, se marca a la hora de poner la fonética por escrito. Bien, yo estoy usando una computadora en este momento. Si estuviese escribiendo a mano, tendría que escribir la A con una rayita arriba, G, N, rayita arriba de la E, etcétera, etcétera. Bien, acá como el software ya me lo hace automático, puedo hacer esto. Lo repito por las dudas. Como ingreso, pongo la A y ya me va tirando acá opciones. Bien, todos estos caracteres se pronuncian A. No sé el tono, pero todos se pronuncian A con esta sílaba. Si yo sigo escribiendo Ken, Aken, me da una serie de combinaciones. Bien, agent, incluso en inglés me está dando. Ting, bien, acá ya tengo una opción con 3 caracteres, como es lo que quiero yo, que me lo está separando. Bien, primera sílaba, segunda sílaba, tercera sílaba. Esto me está marcando la sílaba. Bien, hago un clic ahí y ya me lo escribe. Bien, después yo le puedo agregar la fonética. Bien, arriba. Esto para que lo vean ustedes. Bien, lo voy a poner en verde así no les quema los ojos. Ahí está. Bien, sigo. Espero haber contestado la pregunta a Dian Gaitán. ¿Cuál pregunta? Recomiendo preguntas. Bien, se escucha mejor. Plip, plip, plip. Perdón que lea así y no nos podamos ver. Igual no soy lindo, así que se salgan de verme la cara. En otra ocasión me la verán. Quiero contestar la primera pregunta. A ver, se suma más gente. Vamos, Gastón pregunta. En el idioma alemán hubo un proceso de internalización o de adaptación del alemán a la globalización a fines del siglo XX. Por ejemplo, la reemplazo de la B por unas... Ok, sí. En el caso de China, esa política de reforma sería la romanización desde 1958 o hubo además algo más recientemente. Bien, la romanización es porque el sistema de caracteres, que era compartido por toda la comunidad durante 2000 años, bien, no importa de qué zona del sur, norte, este, oeste o incluso de las islas, compartían la misma grafía, estos caracteres, bien. Cuando se estandariza, que me decís esto de la B a la SS en alemán, lo que se hace es a cada carácter darle un estándar fonético. Bien, el del norte y del sur, que esta A la pronunciaba a lo mejor como E o como Ya o como fuese, todos a partir del 58 se empieza a estandarizar la fonética. Bien, tuvimos 3000 años, 2200 años de estandarización de caracteres gráficos, la ortografía, y recién tenemos del 58 ahora la estandarización fonética, ¿bien? Que se logró a pasos siderales, ¿bien? Con ayuda de la tecnología y demás, ya todo el mundo sabe Pinyin, ¿bien? Y es lo que más usan para escribir, como estoy haciendo ahora yo que les muestro, ¿bien? Por ejemplo, 我们在学习汉语, ¿bien?
Si ven acá, yo escribo todo lo que serían las sílabas y me va apareciendo la frase. Bien, la selecciono y ya me queda por escrito. Imaginen si tengo que escribir todos los trazos a mano. Bien, por eso el ingreso fonético se extendió y es sabido por todos. Sigo con la pregunta. Sobre eso, planificación económica china desde la década del 80 al 90. Sí, en los 80 y 90, justamente con la apertura de China, con el ingreso de las computadoras, se ha logrado esto. Están todos alfabetizados, pero se ha creado lo que se llama la digrafía. Dos grafías. Escriben con fonética, pero leen caracteres. Bien. Entonces, se acuerdan cómo se escribe, cómo se pronuncia, pero se olvidan cómo se escribe. Bien. Por eso tenemos una lucha ahí todo el tiempo. Mónica Ambrosini pregunta: ¿existe un carácter para cada número, cada color? Para cada número y cada color. Sí, existen los números para cada, caracteres para cada número. Bien. 1, 2, 3, 4, perdón, 4, 5, etcétera, etcétera. Bien, no los voy a escribir a todos. Borro esto y les muestro. Bien, 1, 2, 3 es la lógica de indicativos. Una raya, número 1, dos rayas, número 2, tres rayas, número 3, y acá ya empiezan a variar. Bien, porque si no me es útil seguir escribiendo rayas. Bien, si tengo que escribir 1000 rayas me vuelvo loco. Bien, por eso se fueron sistematizando y se fueron hasta el 3. Tenemos sí, claramente 1, 2, 3. Después acá ya cambió. Bien, estos sí números existen. Bien, le pongo la fonética. Bueno, la fonética de este está mal. Es tono 1. A ver. Ahí. Bien. I, R, San, Si, U. Y sigue, ¿bien? No sigo ahora, pero siguen. Siguen hasta el 1.000.000.000, ¿bien? Al que quieran. Se siguen usando sobre todo en la moneda, los van a ver, se usan, ¿bien? Pero es el número árabe que se usa en todo el mundo el que se extendió más, ¿bien? El número que usamos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos son los números árabes, ¿bien? 0. También lo usan los chinos, ¿bien? Pero existe tradicionalmente eran los primeros que existían y siguen existiendo, ¿bien? Se usan a lo mejor para números de colectivos, de hoteles, habitaciones, etcétera, etcétera, ¿bien? Conviven todos estos números, digamos. Pueden encontrar estos árabes, pueden encontrar los chinos, romanos no, por ejemplo, ¿ven? Esos no, no se ven, ¿bien? Color, sí, cada color tiene un nombre también, ¿bien? Como el nuestro. El tema, les puse un color que es este, Qing. Este color es el de más difícil traducción, ¿bien? Porque puede ir del verde al celeste al negro, ¿bien? Eso es cultural. Cada cultura le da nombre a los colores que cree y representan y demás. Yo siempre a este color le pongo traducción color cian, ¿bien? ¿Por qué? Porque el color cian es como en español no tenemos un referente muy claro de lo que es el color cian. Bien, tenemos que imaginar o ir a buscar qué es el color cian. Bueno, me pasa lo mismo con el chin. Entonces yo pongo traducción directamente color cian. Bien, pero está el color rojo, verde, lo que quieran. Bien, 红色, rojo. 绿色, verde. Bien, 黄色. Se agrega este S. Si ven acá ya me da indicio color, color. Bien, acá rojo, verde, amarillo. Color, rojo, color, verde, color, amarillo. Bien. Por eso es muy fácil distinguir cuando me está diciendo, cuando sé el código, obviamente, ya sé a lo que me está haciendo referencia. Bien. Números y colores, sí. Espero haber contestado. O sea que la entonación también es muy importante en chino. La entonación lo es todo. Bien. Los tonos creo que es lo que más nos cuesta a nosotros, pero que es lo que más relevante es. Bien. A ver. Se sigue sumando gente, me dice. Qué bueno. Mónica pregunta: ¿y los nombres propios? Sí, nombres propios. Muy bien, me gusta que pregunte. Esta es la parte que más me gusta. 我, yo. 你, vos. 他, él. Y acá vamos con el masculino, el femenino, 他, ella. Y el ta de neutro. Bien. No sé qué hice, pero ahí está. 他. Bien. Vamos, yo, vos, voy a poner vos, tú, vos, ¿ven? Vos,
Y acá por orden es él. A ver qué tengo que cambiar. Ahí está. Él, ella y ello. Vamos a ponerle bien. Este sería el neutral de la tercera persona en singular. Bien. Yo, vos, él, ella, ello. Bien. Wo es como se dice primera persona. Yo. Bien. Wo baja y sube el tono. Ni también baja y sube el tono. Vos. Bien. O tú. Depende de cómo lo traduzcan en la región que estén. Y la tercera persona del singular se pronuncia igual. Bien. Ta, ta, ta. Bien. Lo que cambia es la grafía. Cómo se escribe. Bien. Tengo el radical de persona a la izquierda, el radical de mujer, y acá tengo el techo de una persona sentada bajo el techo. Bien, que sería el neutro. Este se usa para animales. Bien, este para mujer, el femenino y este el masculino. Si recuerdan que dije que no había género ni número en chino, aclaro, acá sí hay una marca de género. Bien, se agrega el radical de mujer. Bien, se comparte el mismo componente, pero se le agrega el de mujer. Esta distinción es muy moderna. Bien, no existía antes en chino. El ta era tanto para mujer y hombre. Bien, hubo luchas encarnizadas, discusiones entre los años 50, 60 y previo a eso, antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre el rol de la mujer y en la grafía. Bien, también tuvieron esa discusión y se agregó este para distinguir entre el masculino y el femenino, pero es solamente en el pronombre personal, en este. Bien, ¿cómo se forman los plurales? Por adición. Bien, yo, la primera del singular, la primera del plural, va a formarse de una forma muy sencilla, que el chino es maravilloso en eso. Woman, uso. Yo más el de plural. Bien. El plural de ustedes, lo mismo. Nimen. Vos, plural. Ustedes. Lo mismo. Ta, ta, ta. Bueno, salvo este ta no porque es para objetos, pero los dos primeros sí. Lo misma lógica. Tamen. Bien, ellos. Vamos a ponerlo abajo. Y ellas. Bien. Tamen. Bien. Ahí está. Se agrega nada más esta partícula que indica plural. También es moderna esta partícula. Bien, antes no existía. Bien, son influencias de Occidente en cuestiones gramaticales que se va ajustando como toda lengua de contacto. Bien, así que sí, ahí están los nombres propios y los nombres personales. Bueno, también otra cosa que no aclaré. Si ven la regularidad de los caracteres, no hay ni mayúscula ni minúscula. Bien, siempre los caracteres están como insertos en un cuadrado imaginario. Si ven acá esta marca en gris, bien, queda como siempre en un cuadrado. Bien. Los nombres propios no hay forma de saber justamente eso, pues no hay marca de plural. No tengo mayúsculas y minúsculas para saber si es un pronombre o un sustantivo propio o lo que fuese. Bien. Sí, en el pin lo marcaría. Si inicio la frase, por ejemplo, woman, bla, 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 sí pondría la W mayúscula, por ejemplo. Entonces, la romanización, la fonética, a veces tiene rasgos de idioma, lo cual es una crítica que se le hace. Bien. Pero bueno, son un detalle. A ver, Gastón vuelve a preguntar. Bien, pregunten. Otra pregunta. La diferencia que mencionó el profesor de que en China continental se habla el sintético, no recuerdo si decía así, y en Taiwán el estándar. Tiene que ver con las diferencias históricas y políticas. En China continental se habla el estándar, chino estándar. Lo que quiero decir es esa reforma del 58 ahora. Bien, la simplificación de los caracteres, el sistema fonético que estamos viendo y lo estoy mostrando ahora. Bien. En Taiwán, por cuestiones de históricas, ¿sí? Se conservó los caracteres tradicionales, ¿bien? Se conservó esa escritura y no se implementó este sistema de fonética, ¿bien? Se implementó otro sistema que es con unos signos que parecen caracteres, ¿bien? De todos modos, hace 5 o 6 años se empezó a implementar un sistema similar a este, con el alfabeto latino. Bien, por una cuestión de internacional y de poder ampliar la cantidad de estudiantes que puedan llegar a estudiar en Taiwán, bien, para hacerlo más accesible. Y la última pregunta de Nadine. ¿Iniciar con caracteres desde el principio? Sí, para mí sí. Porque disociar ya, como dije, disociar esto entre el símbolo, el sentido, el significado, digamos, esos procesos es mejor hacerlos al mismo tiempo.
Bien, y yo creo que la mayoría está interesado en aprender caracteres. Bien, la fonética obviamente va hilada porque nuestro sistema en español es fonético, entonces yo siempre creo que es mejor aunarlos. Bien, nuestra lógica de pensamiento es entre sílabas, perdón, entre consonantes y vocales, combinación de sílabas. Nosotros leemos sonidos, bien, no sentidos. Bien, entonces el chino sí es importante tomar esa lógica de pronunciación fonética porque es la nuestra. Bien, y después agregarle este símbolo para unir estos dos, con el sonido con el sentido. Bien, acá solamente tenemos sentido. Bien. A ver, última pregunta, Neddy. Iniciar con que bien. Please, al final recordar de otro. Bien. Si hay alguna otra pregunta, Flor me está avisando por WhatsApp. Lamentablemente no los veo acá, no sé por qué. Bien. Y me dice, hay una extra, a ver. Hay una manera de distinguir las palabras extranjeras como el katakana japonés. Ani Rosas pregunta. Sí, obviamente. A ver, el sistema, yo no soy experto en japonés, tengo algún conocimiento básico, ¿bien? El japonés usa tres ortografías distintas, ¿bien? A ver, ahí. Hiragana, hiragana, katakana, katakana, creo que se escribe así, y kanji, ¿bien? Kanji son los caracteres chinos tradicionales que incorporó el chino, ¿bien? Hanzi, viene de Hanzi. Hanzi son caracteres chinos, ¿bien? Kanji, Hanzi, Kanji, se aproxima bastante, ¿bien? De ahí toma, esto es lo mismo que mantiene la ortografía del japonés, pero de la antigüedad del siglo VIII, ¿bien? Por eso hay muchos caracteres que sí, si uno va a Japón, reconoce un montón de caracteres dentro de una frase. Ahora esto sí, me voy a equivocar seguramente, y si alguien sabe japonés me corrige. El hiragana fue una deformación de los caracteres, o sea, se fueron estilizando y simplificando mucho más para escribir nombres propios y sustantivos propios. Bueno, nombres propios quiero decir. Creo. Y el katakana es el que más vemos, más circulitos, más redondeados, que también simbolizan sílabas, ¿bien? Y no tiene tonos el japonés. El japonés no es un idioma tonal, ¿bien? Por eso es mucho, fonéticamente hablando, el japonés es mucho más fácil que el chino, porque no tiene tonos, pero gramaticalmente es súper complejo, ¿bien? Y por la grafía sí, lo podemos distinguir claramente. Ahora porque yo no tengo teclado acá en japonés, tengo teclado chino solamente, pero ustedes podrían ver un texto y reconocer que hay tres tipos de grafías distintas. Bien, una más cuadrada y más compleja con muchos trazos va a ser el kanji, que viene directamente del chino. El katakana o el hiragana, no me acuerdo cuál de los dos, deriva en una simplificación de estos trazos en unos más simples para nombres propios. Bien, y el otro sistema que más van a ver es más redondeado, más curvilíneo y demás, que es o el hiragana o el katakana, que no recuerdo. Bien, así que sí, se pueden distinguir. Y las palabras extranjeras en el chino, no. El chino, los caracteres se hace todo, se nacionaliza, digamos. Por ejemplo, a ver, Mai Tan Lao. Mai Tan Lao. Bien. Esto, a ver, Mai Tan Lao. Es McDonald's en chino. Bien. Mai Tan Lao. Bien. Esto es el carácter de McDonald's en chino, por ejemplo, ¿no? No hay forma de saber que esto es McDonald's si uno no sabe leer los caracteres, salvo que vea la M dorada y obviamente ya con el icono, lo figurado, no hace falta saber chino. Veo la M dorada y ya sé que es McDonald's. Bien. Pero no, al ser regulares, no tener mayúsculas ni minúsculas y estar pasado a caracteres por aproximación fonética, Mai Tang Lao, McDonald's. Bien, McDonald's. Más o menos, fonéticamente hablando, se aproxima a lo que los chinos consideran que puede ser McDonald's. Bien. Obviamente con la influencia extranjera cada vez se usa más el inglés, el francés, el alemán, el español y encontramos un montón de carteles en otros idiomas. Bien. Pero si está escrito en caracteres puramente chinos, es muy difícil saber si es una palabra extranjera o no. Bien. Bueno,
Flor me dice que les recuerde el inicio de los cursos el 30 de agosto. Bien. Así que están invitados para los que quieran sumarse a esta experiencia a partir del 30 de agosto. Bien. Obviamente si hay alguna otra preguntita más, la contesto y ya cerraría con eso. Y pido disculpas por esta cuestión técnica de, de retraso con la conexión y bueno, problemas técnicos que ya nos iremos acostumbrando y resolviendo. Bien. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya resultado interesante, que hayan aprendido hoy algo que a lo mejor sabían o no, o profundizaron un poquito más, que era la idea. Bien, tratar de acercar ese mito, tanto antiguo como actual, contemporáneo, y romperlo de a poquito y acercar las dos culturas desde la ortografía en este caso, de la presentación. Así que bueno, les agradezco su tiempo y perdón que me extendí tanto. Bien, pero bueno, ha sido un placer y me quedé sin voz. No hay más preguntas, me dice Flor. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana. Espero que, como digo, les haya servido. Y estaré disponible si surgen algunas preguntas o dudas. Bien. Así que bueno, voy a finalizar el video. Si no hay más preguntas. Y será hasta la próxima. Esperemos. Los saludo en chino. Zai Tien. Zai Tien. Adiós. Zai Tien. Se los escribo. Así ya saben cómo saludar. Bien. Zai Tien. Bien. ¿Eh? No me lo escribe. Zai Tien. No sé dónde estoy escribiendo. Bueno. Problemas tecnológicos. No. Bueno, se tildó. Bueno, se los debo. El 30 de agosto, si se anotan, lo vemos. Bueno, Tsai Tien, muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Adiós.